Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda la doctora Eva Perusquía. Es un gusto estar el día de hoy aquí en el programa Solución es Medicina, un programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud y para todos ustedes, la comunidad universitaria y la población en general. Les recuerdo, estamos por tv.uacu.mx, Radio Universidad 89.5. Y les recuerdo también nuestros teléfonos, el 442-192-1200, extensión 37120, 192-1293, o en el celular 442-249-8788, donde con gusto podemos responder todas sus preguntas. El día de hoy tenemos un invitado especial, como especiales son todos nuestros invitados. Tengo el gusto de tener conmigo al doctor Héctor Manuel Gómez Vázquez. El doctor es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico internista certificado, hizo su especialidad en el Hospital 20 de Noviembre, también en Ciudad de México. Actualmente y desde hace ya algún tiempo ha sido profesor de pregrado y actualmente está en la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Querétaro. Héctor, es un gusto estar contigo el día de hoy. Gracias. ¿Qué tal? Pues la verdad es un gusto, una distinción, un placer estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy quiero que platiquemos de un tema que es pues muy actual. Estamos en pleno invierno, estamos con las enfermedades respiratorias en un pico importante y nos gustaría que habláramos un poquito sobre esto, Héctor, especialmente que pudiéramos platicar sobre qué tan frecuentes están siendo ahorita las enfermedades respiratorias para después poder entrar en las diferencias que hay, por ejemplo, entre influenza, COVID y un resfriado común. En tu experiencia ahorita con los pacientes, ¿qué tan frecuentes están siendo las enfermedades respiratorias? Bueno, pues cada año con los climas fríos vemos que aumentan las infecciones respiratorias. La mayoría de los pacientes pues empiezan con molestias y cuando las molestias son de resfriado común, pues hay que orientarlos sobre el tratamiento. Pero sí se nota muy claramente la entrada del frío en la frecuencia con que los pacientes se enferman. Algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades crónicas como bronquitis crónica o algo así, pues se nos descompensan en esta época del año. Y los pacientes, pues no, como nosotros, o los pacientes comunes y corrientes, padecemos las infecciones respiratorias propias del tiempo. Y creo que a los médicos nos toca discernir cuál es el tratamiento adecuado para no darles ni de más ni de menos y tratar de hacer un diagnóstico correcto. Exactamente. Héctor, las infecciones respiratorias se presentan cada año, pero en tu opinión, ¿cuáles son los grupos de edad que deben ser más vigilados por ser más vulnerables? Bueno, como la medicina interna, a veces me preguntan qué es la medicina interna y les digo yo que soy como el pediatra de los adultos, porque yo no veo niños, pero en nuestra formación, Eva, de como médicos, pues tuvimos que ver a muchos niños. Y los niños están debutando en el mundo y entonces no conocen los virus y, y pues padecen todas las enfermedades virales. Todas son patrimonio de los niños. Entonces, aunque no me toca a mí, creo que hay que cuidar a los niños y en ese caso y también en los adultos hay que cuidarlos de la exposición al frío y de los contagios, porque las personas son, aquí en México somos muy afectuosos. Entonces dice, no importa que tenga uno gripe, hay incluso un anuncio en la televisión que dice, ¿no? Él amanece muy enfermo o ella amanece muy enferma, no me acuerdo, y dice, no te preocupes, tómate el medicamento para que estés con tus suegros hoy en la noche. Bueno, Sí. me parece perfecto porque se va a sentir mejor y va a ir a contagiar a los suegros en la noche, ¿no? Entonces,
yo no cuido niños, pero los niños hay que tener atención con ellos. Los niños van a las guarderías, los niños están en contacto con otros niños y creo que eso es normal. Tiene que haber ese contacto de los niños como una enseñanza para el sistema inmune y disminuir la frecuencia de asma y otras enfermedades. Pero entonces tienen que cuidar a los niños, claro, y tenemos que cuidar a los adultos mayores, donde yo ya ando entrando, ¿no? Pero hay que cuidar a los adultos mayores porque una causa de muerte es la infección respiratoria en el adulto mayor, claro. Sí, exactamente. Creo que los extremos de vida, un catarro se puede convertir en una neumonía que puede costarnos la vida, ¿no? Ahora, ya entrando un poquito en esto de las diferencias en las infecciones respiratorias, en esta época que tú has tenido ya contacto con pacientes de ahorita en el invierno, ¿qué ha sido más frecuente en tu consulta? ¿La influenza, el COVID, el resfriado común? ¿Cuál ha sido más frecuente ahorita en esta época? Bueno, yo quisiera confesarles que en mi formación eh, casi no hablábamos de influenza. Es una cosa muy extraña porque yo como que pensaba que la influenza era una infección de Inglaterra. Eso se los comento con pena. Cuando aparecieron los primeros medicamentos para influenza, creo que era el Sanamivir o alguno se ponía en la nariz. Entonces ellos nos dijeron que los laboratorios, eso es una pena, pero los laboratorios nos llegaron a darnos cuenta que cuando una infección tiene fiebre, mire, fiebre de más de 38, malestar general como para que el paciente se quede en cama y tos, podría ser influenza. Este, entonces, ¿qué es lo que más vemos? Normalmente lo que más vemos es infecciones respiratorias virales del tipo de la coriza o el resfriado común. Es lo que más se ve. El paciente tiene lo que nosotros llamamos rinorrea, tiene el catarro, tiene un malestar general moderado derivado de eso, no se siente tan mal, estornuda y ya. No, no es cómodo, es una situación incómoda, pero uno podría levantarse razonablemente. Entonces, eso es lo más común. La otra es el dolor de garganta. Les duele la garganta, tienen un poco de tos, cosas así. Todas esas que no tienen fiebre y que el estado general está afectado de forma moderada, todas esas son infecciones virales que deben tratarse como infecciones virales con sintomáticos. A mí me dan ronchas cada vez que veo un anuncio que dice que, que hay antivirales, hay medicamentos sintomáticos que tienen antiviral, porque lo que tienen es amantadina, un medicamento que no se usa, que no se debe usar, que nadie debería usar y que se vende muchísimo. Entonces, y que incluso dicen que reduce en un día el catarro común. Es una desgracia. El catarro común debería durar 3 días. Ojalá durara 3 días, pero ese es lo más frecuente que hay. Esa es. Cuando el paciente tiene otros síntomas, entonces tenemos una cosa maravillosa, Eva, que de unos 2 años o 3 para acá con el COVID, que son esas pruebitas que hacemos que nos ayudan mucho. Exactamente. Sí, definitivamente, pues a partir de 2009, que fue la epidemia de H1N1 de influenza, fue que realmente la empezamos a recordar como una infección que podía estar entre nosotros. Realmente no hablábamos mucho de influenza antes, hasta la epidemia en el 2009, ¿no? Entonces, la controversia era de ¿es resfriado común o es influenza? Y como tú bien dices, la influenza pues principalmente se caracteriza por fiebre muy alta, dolor de huesos, de articulaciones que parece que se te van a quebrar y tos que habitualmente es seca. Pero puede haber otros síntomas como diarrea, náusea en algunos pacientes, sobre todo el dolor de cabeza muy intenso, pero sí algunos pueden hacer diarrea y náusea, que lo diferencia también del resfriado común. Ahora, el problema vino cuando además entró COVID en el escenario y entonces ya no era uno o dos, ahora eran tres diagnósticos diferenciales. ¿Qué nos puedes tú decir en cuanto a la diferencia con COVID? Sí, entonces, como tú bien dices, la influenza tiene normalmente un inicio agudo.
casi voy a exagerar y decirles, el paciente dice me enfermé a tal hora. Sí, O exacto. sea, tiene un inicio agudo, la fiebre, la tos, y se sienten muy Terrible. mal. Sí, así ellos dicen cómo se sienten, ¿no? Que no se puede decir Me así. duele hasta el pelo. Esa es la Sí, respuesta. sí, sí. Bueno, si alguno de ustedes ha tenido influenza alguna vez, no se puede uno levantar. O sea, no, eso no es cosa de flojera, no se puede, o sea, se siente uno muy mal. Aunque hay varias, claro, hay personas más aguantadoras que otras, ¿no? Claro. Entonces, miren, esa es una. El resfriado común es tolerable, es molesto, pero es tolerable y trae uno su Kleenex, ¿no? Bueno, y el COVID ocupa un lugar intermedio, porque no es tan intenso, tan agudo, tan terrible, y los síntomas son muy variables, porque, digo, está mal hablar de los síntomas personales para una enfermedad general, pero yo, por ejemplo, solo tuve dolor de garganta, solo, y era un dolor de garganta muy fuerte, no tuve tos, pero la variabilidad de los síntomas del COVID es muy amplia, muy, muy, Exacto. muy, muy amplia. Hay pacientes que se sienten un poco mal, hay pacientes que se sienten más mal, algunos tienen menos fiebre. No sé, Eva, si tú has visto esa variabilidad tan importante en los síntomas que da el COVID. Sí, no, definitivamente hay gente que incluso cuando todavía no teníamos las vacunas, porque además esa es la otra, Mm. los síntomas ya que nos hemos estado vacunando han variado mucho en la población. Antes era característico que decíamos, perdiste el olfato, ya, es COVID. Tienes fiebre, te duele la cabeza, perdiste el olfato, las cosas no te saben, ya, COVID. Actualmente varían mucho los síntomas. Hay gente que nada más se siente un poco cansado, un poquito de fiebre, le hacen la prueba y sorpresa, era COVID, no era un resfriado común. Entonces sí, los síntomas han ido cambiando. Pero bueno, pues hay cosas que todavía podemos caracterizar más con COVID, ¿no? Por ejemplo, al respirar esa sensación como que duele aquí en el pecho, porque no, el COVID no es tanto un problema respiratorio alto como el resfriado común de que tengo mocos, me siento mal, o la influenza de que me duele hasta el pelo y tengo fiebre muy alta, sino más bien se trata de que respiro profundo, tengo un dolor en el pecho, me duele la garganta. Sí, hay gente que todavía pierde el olfato, sí, hay fiebre también, pero suele no ser tan alta como con influenza y el dolor de huesos y articulaciones tampoco suele ser tan intenso como la influenza. Ahora, y gracias a Dios, como tú comentabas, para hacer el diagnóstico actualmente, pues hay pruebas rápidas tanto para influenza como para COVID que en un momento determinado son importantes, sobre todo en poblaciones de riesgo. Ahora, dentro de estos síntomas, sector, en tu experiencia, ¿quiénes tienen más probabilidad de complicarse a una neumonía? ¿La influenza, el COVID o un resfriado común? Yo creo que hay que seguirse cuidando de todo, ¿eh? Pero me da la impresión en cuanto al COVID que como que el virus es inteligente y dijo, ¿yo para qué los mato? Mejor, ¿yo para qué los Ahí mato? los dejo. Lo que necesito es tener resistencia a las vacunas, eh, transmitirme con más facilidad y permanecer endémico. Y así se transformó el COVID, porque te acuerdas los pacientes cómo los veíamos de graves en la Sí, pandemia? sí, Ya desaturados, ya con la neumonía y daba mucho miedo eso. Daba miedo por el paciente y por uno mismo, que se sí, fuera uno claro. A contagiar. que se fuera Sí, uno desgraciadamente, en el Colegio de Medicina Interna tenemos la experiencia de uno de nuestros compañeros que falleció por COVID, precisamente, ¿no? Ahí en Querétaro. Entonces, ¿tú sientes que sí se complica todavía más hacia la neumonía el COVID? Bueno, entonces, como que sí hay que pensar qué pacientes se nos pueden complicar más, que es lo que tú me preguntabas y yo me desvié indebidamente del tema. Pacientes de más de 65 años tienen más complicaciones. Okay. Pacientes que tienen
alguna otra enfermedad que nosotros llamamos comorbilidades o alguna otra enfermedad. Los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que tienen bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchas veces se menciona el paciente que vive con sobrepeso o que vive con obesidad, también es posible, los pacientes posiblemente con hipertensión, entonces, insuficiencia renal crónica, claro, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen más edad, que tienen una condición de fragilidad, porque hay diferentes condiciones de fragilidad a diferentes edades, y que tienen enfermedades, tienen más probabilidades de tener una complicación. Y en esos pacientes es en los cuales habría con más urgencia que tratar de hacer el diagnóstico para dar tratamiento, porque las guías de tratamiento son muy cautelosas. Ujú. Pareciera que uno debe darle tratamiento para influenza a todo mundo y las guías no dicen eso. Mm, Las guías no sí, dicen eso. sí, sí, definitivamente. Y en cuanto a esto de quiénes tener más cuidado, creo que una llamada de atención importante en nuestro auditorio en general es no porque estés vacunado, estás exento de que puedas tener la infección. Y eso es importante porque hay personas que dicen, no, es que yo ya me vacuné, a mí ya no me va a dar. Las vacunas te ayudan a que los síntomas sean menores y que no te compliques, pero no van a evitar al 100% que no tengas la infección. Entonces, aunque estés vacunado, sí te puedes contagiar de influenza, sí te puedes contagiar de COVID, y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. En tu experiencia allá en México, ¿qué tanta de la población se ha vacunado en el último año? ¿La gente se está vacunando? ¿No se están vacunando? ¿Qué efecto están teniendo? Bueno, las vacunas acá hay algunas farmacias que las venden y a mi modo de ver las tienen bien cuidadas, a mi modo de ver. Algunas de ellas tienen su sistema de refrigeración correcto, pero las vacunas están a disposición de los centros de salud. Yo fui a un servicio del ISSSTE, no soy derechohabiente, y les pedí y me pusieron la vacuna de influenza y la de neumonía. Me pusieron la Prevenar 13, que es la que está acá para neumonía. A mí me pareció perfecto. Ujú, Y ahí me ahorré 2,000 pesos de México, ¿no? Ahora, ¿qué le pasa a las personas? Las personas sienten, piensan, tienen la sensación de que si se vacunan les da fiebre o les da ujú. influenza. Entonces, por eso alcanzan las vacunas en México, porque las personas no se las quieren poner. Ahora, a veces dice uno, ¿para quién está indicada la vacuna de influenza? Bueno, estaría indicada para personas de más riesgo, los chiquitos, los niños y los mayores de edad. Pero en realidad, si tú ves, las maestras de los jardines de niños, las enfermeras, las que están en casas de cuidado, o sea, empieza a ampliarse y casi sería como una vacunación universal. Y los pacientes hay que recordarles que la vacuna se prepara, como dicen, se confecciona cada año Ujú. diferente a la del año pasado. Y es una cosa extrañísima que la vacuna de influenza previene enfermedades cardiovasculares. Eso es una cosa que la gente a lo mejor no sabe. Ujú. Ponerse una vacuna de influenza te, te previene casos graves de la influenza y te previene enfermedades cardiovasculares, cosa que es un hallazgo muy extraño, pero que está presente. Entonces la gente se vacuna poco a mi modo de ver, aunque está disponible en México y de buena calidad. Exacto. Creo que sí es importante. A ver, en el programa nos preocupamos mucho siempre por la prevención. Y sí hacemos un llamado a la población general que si es un paciente de riesgo, como tú comentabas, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene obesidad, que tiene alguna otra enfermedad, por ejemplo, enfermedad pulmonar el tabaquismo, ¿no? Que también es muy común. Si tiene cualquier comorbilidad, que acudan a buscar la vacuna, que busquen vacunarse cada año, porque efectivamente les protege de tener complicaciones graves, ¿no? Y en el caso del COVID, si bien en México no hay tantas vacunas de COVID, de la misma manera, si eres una población de alto riesgo, busca vacunarte.
no vale que hace 2 años o hace 3 años con la epidemia que tuvimos me haya vacunado. Esto es algo como tú comentabas hace rato, este virus ha ido cambiando y las vacunas se han ido modificando de acuerdo con la cepa o el tipo de virus que está más prevalente en la población en ese momento. Entonces creo que es una invitación a la población a que se pueda vacunar. Ahora, brevemente, en cuanto al tratamiento, resfriado, influenza, COVID, ¿qué nos dice sobre el tratamiento? Bueno, es muy importante que los médicos tomen en cuenta que si lo que el paciente tiene es resfriado común, deberían tratar con sintomáticos. O sea, aquí es una práctica muy común que a todo mundo le inyectan ceftriaxona con dexametasona, o Exacto. sea que um, incluso digo, es absolutamente ilógico poner dexametasona en los primeros días de una infección viral, porque estás obstaculizando tus propias defensas contra el virus. Pero entonces, una infección, un catarro común debería tratarse con un desenfriolito, con medicina y cuidarse. Ahora, después de algunos días, eso se puede complicar con otra cosa, ok, eso puede ser, y en ese momento necesitar antibiótico. Ahora, cuando el inicio es agudo, con fiebre, malestar general y todo, hay que descartar influenza, y eso se puede hacer con una prueba. Las Ujú, pruebas no son precisas al 100%. Si la prueba es positiva, es influenza. Si la ujú. prueba es negativa, no puedes estar seguro de que no lo sea. Entonces, hacer el diagnóstico nos ayuda, o de COVID, nos ayuda a enfocar el tratamiento para los pacientes que tienen una comorbilidad. A quienes tienen una comorbilidad, habría que darles el antiviral específico, que no es la mantarina, ¿no? Y a los que tienen COVID y tienen un riesgo de enfermar más gravemente, podría darse el Paxlovid, que está disponible en los centros de salud. No siempre tan fácilmente Ujú. se puede llegar a él, pero bueno, ese es el punto. Y los médicos estar disponibles para decirle, usted tiene catarro común, un catarro común, pero si usted necesita algo, llámeme en los próximos días, porque algunos pacientes podrán complicarse con sinusitis o algo y necesitar antibióticos en un segundo tiempo. Creo que definitivamente el llamado es a no automedicarse. Efectivamente tenemos el oseltamivir, el Tamiflu para la influenza, el Paxlovid para COVID, pero se debe de respetar y guardarlo para aquellas personas que verdaderamente lo necesitan, porque no toda influenza necesita el Tamiflu tampoco. Depende de los síntomas y las comorbilidades. Entonces creo que este es el punto importante, ¿no? Hacer un llamado a no automedicarse y a veces es tan simple como tomar un poco de paracetamol para la fiebre, para el dolor de cuerpo, alguna situación que nos mejore el catarro, muchos líquidos y nada más. Héctor, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un gusto estar contigo el día de hoy, una plática muy amena, pero me gustaría que le pudieras dar un breve mensaje de despedida a nuestra audiencia y también dónde te podemos localizar. Yo sé que tú estás en San Juan del Río, de hecho allá tienes tu Sí. práctica privada, además de ser docente, pero ¿en dónde te pueden localizar los pacientes si tienes algún teléfono y alguna breve recomendación? Bueno, recordar lo que aprendimos en la pandemia, porque parece que se nos olvidó demasiado rápido. El lavado de manos es una medida que va a evitar muchos problemas y muchas infecciones. Y la otra es, si estás enfermo de la vía respiratoria, no vayas a la reunión. Exactamente. No les lleves de regalo una infección a tu familia, ¿no? Si tu abuelita tú la quieres mucho y estás enfermo, no la abraces, porque le vas a dejar una infección respiratoria y la podrías matar. ¿Algún teléfono, Héctor, donde te podamos localizar? Sí, yo estoy en San Juan del Río en el 427-272-5360, o aquí se conoce muy bien un lugar que se llama Médica Boulevard, donde estamos mi esposa y yo, y cualquier cosa que les pueda ayudar, pues será un placer. Ha sido un placer estar con ustedes en Gracias. este esfuerzo educativo tan importante, y muchas gracias
doctora. Muchas gracias, gracias a nuestro auditorio. Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.